unas reflexiones de cómo se reflejan los límites entre lo natural y lo no natural en textos escatológicos y apocalípticos de la Baja Edad Media, que suelen, digamos, presentar desórdenes naturales de todo tipo en relación con los eventos finales. Y que, bueno, que eran, digamos, textos bastante populares. En origen, digamos, presentaba, digamos, una visión un poco más exhaustiva de los distintos tipos de desórdenes naturales que aparecen en estos textos, pero bueno, finalmente me he dado cuenta de que aquello era un poco desproporcionado y dada la limitación del tiempo y la amplitud del argumento, pues he decidido abreviarla y centrarme básicamente en un solo texto que me parece bastante interesante. Porque además, digamos, es un texto muy breve, pero tiene diversos ejemplos de lo que podría considerarse esta naturaleza descontrolada, ¿no? Ese texto es un texto del, digamos, el último cuarto del siglo XIV, está escrito en latín, aunque después fue traducido a muchísimas lenguas, y es una especie de boletín de novedades con forma de carta, enviado supuestamente por el maestro de Rodas, el maestro de la Orden de San Juan, informando a autoridades civiles de Occidente de que en Egipto había nacido un niño que después de las comprobaciones oportunas pues acabaron identificando con el anticristo, ¿no? Es un texto que desde mi punto de vista presenta bastante interés por diversas razones, ¿no? En primer lugar, porque es un testimonio poco conocido y bastante original dentro de la literatura anticristológica, porque la literatura anticristológica fundamentalmente se centra en los años de aparición pública del anticristo en el mundo, y este, sin embargo, pues trata sobre su infancia. Además tuvo una difusión muy grande, una difusión que se mantuvo viva desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Todavía en la Edad Moderna había periódicos en Europa que publicaban alguna versión reelaborada de esta carta, ¿no? Y además esa difusión fue transversal en la sociedad, es decir, fue un texto que conocieron pues, conoció público de muy diverso tipo, ¿no? También, digamos, también fue difundida en un ámbito popular, contribuyendo en cierta manera a la creación de una opinión pública sobre la figura del anticristo. Y aparte, pues el tercer, digamos, elemento de interés es que es un texto que desde el punto de vista de su tradición fue objeto de numerosas reescrituras. Este tipo de textos realmente no se transmiten digamos, en una forma fosilizada, ¿no? Sino que normalmente cada acto de copia reescribe el texto y lo reinterpreta o lo actualiza, ¿no? Para que ese texto permanezca vivo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues en esas reescrituras muchas veces encuentro que se representan posturas sobre los límites entre lo natural y lo sobrenatural y lo antenatural, que en cierta manera reflejan debates que se daban también en los ámbitos escolásticos, en los ámbitos jurídicos y en los ámbitos teológicos, pues los representan, digamos, con una serie de términos que los hacen aceptables, admisibles por un público no necesariamente letrado, ¿no? Por tanto, en cierta manera son textos que sirven un poco como puente, ¿no? Digamos, para la difusión de ideas, ¿no? Que pueden encontrarse también en un ámbito escolástico, pero no con esa forma, por así decirlo, más elitista, ¿no? del discurso escolástico. Bien, ese texto es un texto muy breve, es un texto de un par de páginas. Se centra en la figura del anticristo.
el anticristo, en principio, es el anticristo medieval, representa la encarnación del mal, representa el enemigo de los últimos tiempos y está presente en infinidad de textos escatológicos que se remontan ya al siglo I, bueno, obviamente después de Cristo. La configuración literaria y doctrinal del relato sobre esa figura es muy compleja y presenta muchas tradiciones y variantes, tanto de Oriente como de Occidente, que sería imposible ni siquiera resumir aquí. En Occidente, en el medioevo latino occidental, una de las obras que gozó de mayor fortuna y que estableció en cierta manera el estándar de ese relato sobre el anticristo, es ese texto del siglo X de Hafsu, que fue escrito a instancias de Gerberga, que era la reina de los francos occidentales, relaborando una tradición apocalíptica de origen siríaco que ahora no nos interesa. Cito este texto aquí porque lo mencionaré un poco más tarde, ¿no? Y en realidad pues es cuando se habla del anticristo en la Edad Media, básicamente el estándar del relato pues, es el que recoge esta obra, ¿no? Lo que es interesante es que desde el siglo XII, al menos, en Europa se tiene constancia de que comenzaron a difundirse breves textos, como el que nos ocupa, que informaban de que el nacimiento del anticristo se había producido ya recientemente, lo cual aceleraba o aproximaba bastante, digamos, el fin del mundo, el fin de los tiempos, y, por tanto, esos textos contribuyeron a alimentar las expectativas apocalípticas que caracterizan el periodo bajo medieval, provocando en ocasiones reacciones de pánico en la gente, que tenemos, digamos, constatadas a través de crónicas. Bueno, pues algunas de ellas decían que la gente, ante la difusión de estas noticias, pues se construía refugios bajo tierra para protegerse y cosas de este tipo. Bueno, pues eso, ¿no? Es precisamente este tipo de textos el que vamos a considerar aquí, ¿no? La carta del maestro de Rodas. Los pasajes, desde el punto de vista de lo que nos interesa hoy aquí, los pasajes de esta carta o de este boletín que nos interesan porque en cierta manera tratan de esa naturaleza descontrolada de la que quiero hablar, son tres brevísimos pasajes que se refieren, uno de ellos a la condición o naturaleza del anticristo, el segundo a las señales, sobre todo celestes, que acompañaron su nacimiento, y en tercer lugar, los milagros que realizó durante su infancia. Respecto a la condición o naturaleza del anticristo, en principio, digamos, esta figura es considerada el adversario de Cristo y, según dice Hafsu, su contrario en todo. Por tanto, la biografía de esta figura, la biografía medieval de esta figura se configuró como una réplica en negativo de la vida de Cristo. Desde este punto de vista, deberíamos esperar, ¿no?, que así como Cristo nació de una virgen y del Espíritu Santo, de Dios, ¿no?, que el anticristo fuera también el hijo de una virgen y del demonio, de Satán, ¿no? Sin embargo, los autores medievales insisten muchas veces en que la naturaleza del anticristo era humana y lo hacían sobre todo hijo pues, de un padre desconocido y de una prostituta. En otros casos, digamos, de otro tipo de relaciones, pero el estándar era este, ¿no? Ese pasaje que está ahí en latín es de Hafsu, ¿no? Dice, nacerá de un padre, de la unión de un padre y de una madre, como otros hombres, y no como algunos inventan, de una virgen sola. En la carta del maestro de Rodas se sigue un poco esta idea, ¿no?, de la naturaleza humana del anticristo, que después veremos qué repercusiones tendrá, ¿no?, ya que se dice en general que es hijo de una mulier vilísima, lo cual podría ser una prostituta, y de un padre desconocido que en la versión presuntamente o supuestamente, o que podemos pensar original, se menciona, digamos, que es un clérigo, un monje o un sacerdote. Pese a ello, algunas versiones de la carta del maestro de Rodas no excluyen en la descripción del anticristo
elementos de carácter bestial o elementos que se pueden considerar antinaturales, como los que aparecen ahí. Menciono una versión latina y dos versiones italianas medievales, ¿no? La versión latina dice que su naturaleza o su condición, o su naturaleza excede la naturaleza, sobrepasa la naturaleza de cualquier hombre, ¿no? Y las versiones italianas dicen que tiene los dientes agudos como un gato contra cualquier orden de la naturaleza, y el otro que su madre lo llevó dentro extraordinariamente durante 11 meses, ¿no? Este último elemento es posiblemente una influencia del anticristo islámico, que es el Dajjal, que también, digamos, para subrayar su carácter antinatural, se menciona el hecho de que el embarazo pues, duró mucho más de lo normal, de lo que es normal en cualquier persona. En todo caso, pese a, digamos, a estos elementos, no lo convierten como Cristo en un ser sobrenatural que se hace humano, sino que es más bien se concibe como un ser natural demonizado. Un aspecto más interesante es el de las señales, ¿no? A esto sí que la carta de Rodas le dedica una parte bastante significativa. Las señales que se percibieron en los elementos cuando nació el niño. Normalmente este tipo de prodigios y desastres, que no son exclusivos de los textos escatológicos, sino que pueden anunciar cualquier hecho extraordinario, ¿no? En los textos escatológicos suelen ser la manifestación más habitual y evidente de esta naturaleza descontrolada que anuncia pues los tiempos finales. Puede ser el juicio final, puede ser el nacimiento del anticristo, puede ser el fin del mundo. Y el fundamento último, digamos, de la presencia, de la aparición de estas señales en general, es la Biblia. Varios pasajes bíblicos señalan que pues antes de la segunda venida de Cristo habrá signos en la luna, en el sol y en las estrellas, o se dice que cuando venga el inicuo pues vendrá con signos y prodigios. No se especifican muchas veces cuáles son, pero se señala que se producirán esos signos y prodigios con ese carácter o con esa función sígnica, ¿no? que tienen, ¿no? Normalmente en la literatura sobre el anticristo, en la literatura anticristológica, este tipo de señales suelen acompañar la aparición pública del anticristo, es decir, cuando el anticristo aparece públicamente en el mundo, que suele ser como Cristo a los 30 años, ¿no? Sin embargo, en este caso, las señales se asocian con el nacimiento de este personaje, ¿no? Y las señales son 6, bueno, en realidad son 5 porque la última aparece en otra parte de la carta, pero son esas que figuran ahí, ¿no? El sol desapareció durante 4 meses en aquella región y reapareció después, pero menos luminoso. Un fuego descendió de noche hasta el lugar de nacimiento y desapareció después. Llovieron piedras preciosas, en algún caso se especifica qué tipo de piedras. Aparecieron serpientes voladoras en el aire. Un monte se partió a la mitad y de él surgió una piedra o una columna, según las versiones, con un texto que también varía según las versiones, y finalmente se escuchó una voz desde el cielo a gran distancia que anunciaba que pues, este personaje era el hijo de alguien que no se menciona. Bueno, digamos que así en general, por la lógica según la que se configura el relato sobre el anticristo, estas señales parodian episodios bíblicos y muy concretamente episodios de la vida de Cristo. Lo más evidente es la estrella que apareció en el momento del nacimiento de Cristo, que es el segundo de estas señales, pero también se alude a la voz que se manifestó en el momento en que Cristo fue bautizado, desde una nube, a la columna donde fue flagelado, a la rotura del velo del templo cuando murió y a otros episodios bíblicos que ya no tienen que ver con Cristo. Para tratar de explicar cómo eran interpretadas estas señales, me resulta interesante comparar, digamos, algunas. Yo he podido ver algunos de los manuscritos latinos y no latinos, no todos, pero bueno, son muchos. Algunos de ellos sí los he podido ver y comparar, y bueno, encuentro que hay diferencias redaccionales bastante
bastante importantes, ¿no? Debemos pensar que este tipo de textos, en este tipo de textos, digamos, no funciona mucho, digamos, la dinámica de la crítica textual neolasmaniana, ¿no? De pensar en un original, ¿no? Que luego se va degradando en las distintas copias. No, aquí es un texto que muchas veces, en el que muchas veces no podemos ni siquiera determinar cuál es la versión original, que se va reelaborando en el tiempo, y yo encuentro que en estas reelaboraciones y en estas distintas reescrituras que presenta el texto, muchas veces digamos, las personas responsables, ¿no?, de algunas de estas reelaboraciones quisieron expresar, digamos, también una postura determinada, ¿no?, respecto de qué eran exactamente esos signos, o qué eran o qué serán después los milagros que va a realizar el anticristo, ¿no? Porque en realidad había un cierto debate, ¿no?, sobre esta cuestión. Aunque el texto es variable, digamos, la terminología que acabamos de ver sitúa estas señales más bien en el campo de los prodigios naturales que no obedecen a una causa sobrenatural. Es decir, no son en realidad, o no los podemos entender a partir de los términos que se utilizan para designarlos en la mayor parte de las versiones, como milagros, ¿no? Como milagros, entendido el milagro en una forma que después veremos como una intervención divina en la naturaleza, ¿no? Los textos hablan de alteraciones, hablan de prodigios, hablan de señales que producen asombro, esos términos mutaciones, monstra, signa y mirabilia, ¿no? Por otro lado, su causa, por así decirlo, eficiente, es decir, lo que provoca esas señales, normalmente suele interpretarse que son esas virtudes celestes, aunque hay cierta dificultad, ¿no?, entre las diferentes versiones para interpretar qué son esas virtudes celestes, ¿no? Porque en ciertos casos parece que se refieren a entidades físicas, el cielo, el aire lúcido, los cuerpos celestes; en otros casos parece que se habla de una realidad espiritual, la virtud celestial; y en otros casos, visto que probablemente era un pasaje un poco problemático de interpretar, pues directamente se omite la referencia a las virtudes celestes, ¿no? Voy a hacer un pequeño excurso, ¿no?, sobre el debate entre lo natural y lo sobrenatural, digamos, antes y durante la escolástica, para tratar de interpretar el sentido que puedan tener estas señales, ¿no? Antes de la escolástica, lo natural y lo sobrenatural en general se distinguían solo de forma aproximada, ¿no? Aquí es muy importante sobre todo la postura de Agustín de Hipona, que fue un poco el que sentó la doctrina bueno, como en otros, ¿no?, en este campo. Y normalmente, para expresar, digamos, la diferencia entre lo que era natural y lo que no era natural, se utilizaban una serie de términos indistintamente, no precisos, es decir, no tenía un carácter demasiado técnico, y sobre todo son términos emocionales y connotativos de asombro, que son básicamente esos que tienen ahí, ¿no? Miracula, mirabilia, mirum, signa, portenta, virtutis ignorum, monstra, magnalia, ostensa. De acuerdo con Agustín, milagro es un evento inusual que excede las facultades de la naturaleza, o la aceleración también de procesos naturales debido a la intervención de Dios. ¿Qué entendemos por aceleración de procesos naturales? Es muy interesante. No voy a entrar aquí en este debate porque no me da tiempo, pero pensemos, por ejemplo, ¿no?, la conversión del agua en vino, ¿no? Bueno, pues si pensamos que el agua a través de la lluvia penetra en la tierra, ¿no?, y que después las vides pues se nutren del agua y con ella alimentan las uvas, y de las uvas se hace el vino, ¿no?, podemos decir que en realidad la conversión del agua en vino es un proceso natural, ¿no? ¿Qué es extraordinaria en la conversión del agua en vino? La conversión inmediata del agua en vino, la aceleración de ese proceso, ¿no? Alberto Magno, en el siglo XIII, dirá que eso, en ciertos casos, no es un milagro, ¿no?, porque se puede explicar por causas naturales, ¿no? Sin embargo, Agustín lo considera algo milagroso, ¿no? Por lo menos en el caso de Cristo, ¿no?, que fue el que hizo ese milagro, ¿no? Y por otro lado, Agustín señala también que el milagro supera la capacidad de entenderlo de quien lo observa, ¿no?
Esta postura todavía se constata pues, en las crónicas del siglo XII, donde hay una presencia enorme de elementos sobrenaturales y normalmente se trabaja pues, con esta distinción, ¿no? Lo natural sería la manifestación ordinaria del poder divino y lo sobrenatural o milagroso sería la manifestación extraordinaria de ese poder, ¿no? ¿Qué sucede con la escolástica? Bueno, pues que empiezan, digamos, a definirse la diferencia entre natural y sobrenatural en función de sus causas. En función de sus causas. Pedro Lombardo, que es, digamos, preescolástico, por decirlo así, dice, las cosas naturales siguen las causas seminales y forman parte del curso de la naturaleza que el hombre puede conocer. Es decir, las cosas naturales son aquellas que tienen como causa a Dios y el hombre. Porque Dios en el momento de la creación puso estas causas seminales en el hombre y en otras criaturas para poder, digamos, crear cosas, ¿no? Otras cosas están más allá de la naturaleza y su causa solo es Dios, que estas serían las cosas sobrenaturales, ¿no? Solo Dios es capaz de intervenir en el curso de la naturaleza. En el siglo XIII el debate se centró sobre todo en la naturaleza metafísica del milagro, entendido que el milagro es la manifestación más importante de lo sobrenatural y en cómo distinguirlo de otros prodigios explicables por causas segundas. Se señala, los especialistas, digamos, en este tipo de debate, ¿no? Señalan la importancia que tuvieron los procesos de canonización que comenzaron a hacerse precisamente en el siglo XIII, digamos, en este debate, en incentivar este debate escolástico sobre la naturaleza del milagro y de lo sobrenatural. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque normalmente en esos procesos de canonización se hacía una encuesta de las virtudes y milagros del candidato a ser santo o santa, ¿no? Y en esa inquisición era importante determinar si tal curación o tal milagro que se decía, ¿no?, que había realizado, se había realizado realmente, ¿no?, por concesión divina, por decirlo así, o se había realizado pues, mediante el uso de medicinas o mediante el uso de artes mágicas o de otra manera, ¿no? Por tanto, decir, esta es la importancia de la instauración, por decirlo así, de esos procesos de canonización en el debate sobre los límites de lo natural y lo no natural, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos del siglo XIII. Un teólogo, Tomás de Aquino, y un jurista, que es Gervasio de Tilbury, ¿no? ¿Qué dice Tomás de Aquino? Tomás de Aquino dice que los milagros son cosas que Dios realiza fuera del orden comúnmente observado en la naturaleza y que producen admiración cuando al observar el efecto se desconoce la causa absolutamente. Es decir, no sabemos cuál es la causa. Y establece 3 grados u órdenes de milagros de mayor, es decir, de más importante a menos importante, ¿no? El más importante sería el milagro supranatural, sobrenatural, que es aquel en el que Dios realiza cosas que la naturaleza no puede hacer absolutamente. Por ejemplo, detener el curso del sol, ¿no? Hay milagros praeter naturam, que están más allá de la naturaleza, ¿no?, que son milagros donde se realiza, digamos, una acción que se puede realizar naturalmente, pero con ciertas premisas de las que prescinde, digamos, el milagro, ¿no? Por ejemplo, una curación en la que no se echa a mano de la medicina, ¿no?, pongamos por caso. Y luego hay los milagros que llama contra natura, que son aquellos milagros donde son procesos que existen en la naturaleza igualmente, pero se invierte su orden. Es decir, normalmente la vida precede a la muerte, por tanto, una resurrección, es decir, dar vida después de la muerte, sería un milagro contra natura, ¿no? Normalmente la visión precede a la ceguera, por tanto, devolverle la vista a un ciego sería también un milagro contra natura. Esto estoy hablando según Tomás de Aquino, no quiero yo discutir. Gervasio de Tilbury, que era un jurista, no era un teólogo, dice que están las cosas naturales y después, dentro de aquellas cosas que son inexplicables o inusuales, que él llama inaudita, que se salen en principio del orden natural de las cosas, hay dos cuyas causas se desconocen. Las que son naturales, pero están más allá de nuestra comprensión, que él llama mirabilia, y las que están más allá de la naturaleza,
y se ascriben al poder divino que él llama mirácula. Esta distinción también la hace Tomás de Aquino cuando distingue los mirácula, los milagros, de otro tipo de fenómenos, ¿no?, que no son explicables muchas veces para el hombre, porque, bueno, que él llama monstra, o que son, digamos, debidos a la magia de los demonios, dice él, ¿no? Pero, en todo caso, entrarían dentro, digamos, de los fenómenos naturales, no serían fenómenos milagrosos, ¿no? Volviendo a la carta de Rodas, donde la dejamos antes con aquellas señales que se llamaban mirabilia, monstra, etc., en la mayoría de los testimonios, esas señales que anuncian la aparición del anticristo se denominan mirabilia, monstra o signa, que pueden considerarse en este ámbito tecnicismos para designar fenómenos admirables que se producen en la esfera natural, aunque se desconozcan sus causas, o dicho de otra manera, que son contrarias al curso normal de la naturaleza, pero no intrínsecamente a la naturaleza, como lo sería el milagro. Por tanto, en principio, digamos, esas señales son, a partir de los términos que utilizan mayormente casi todas las versiones, son ascribibles, digamos, al orden de la naturaleza. Vamos ahora al tercer, digamos, pasaje que me interesa, no sé muy bien cómo voy de tiempo, que son los milagros que se dice en la carta de Rodas que realizó ese anticristo infante de apenas 2 años, ¿vale? Se mencionan 3, que son resucitar muertos, sanar enfermos, hacer ver a los ciegos. Y se dice, además, se añade simplemente que todo esto lo realiza solo verbo, es decir, con su sola palabra. Bien, esto da pie a otro debate, ¿no? Porque en realidad el texto también tiene una variabilidad bastante grande y bastante significativa, ¿no? Podemos apreciar, vamos a ver, que la mayoría de los testimonios califican estas acciones efectivamente como milagros, mirácula, aunque algunos evitan llamarlos así y sustituyen el término por otros que no tienen connotaciones de sobrenaturalidad, como indiquibilia, multa y muchas cosas indecibles, o signa, signos, señales, o visiones y signos, o directamente omiten la referencia. Y, por otro lado, algunas de las copias que se refieren a estos hechos como milagros añaden algún tipo de matiz que precisa, en cierta manera, qué tipo de milagro, entre comillas, puede ser, ¿no? Son esos pasajes que están en color rojo, ¿no? Miracula preter naturam, mirabilia, no en este caso no miracula, sino mirabilia infra naturam, molti miracoli alla natura, y la versión castellana, que es una obra conocida como Carta del Rey de Armenia, dice que muchos milagros y luego añade que los face con espíritus malignos. Vamos a ver. La fuente para la idea de que el anticristo vendrá con todo tipo de signos y prodigios deriva de nuevo de la Biblia, concretamente de ese pasaje de la segunda carta a los tesalonicenses, que fue una de las fuentes básicas de la escatología medieval. No hay realmente en las distintas fuentes una serie canónica de milagros, sino que estos pueden ser de todo tipo, incluidos varios de los realizados por Cristo. Entre los más repetidos se encuentran los que menciona Afso, de nuevo, ¿no?, que él mismo recoge de autores anteriores. Por ejemplo, hará que el fuego descienda del cielo, que el sol se detenga en su curso, que las estatuas hablen, que los árboles florezcan y se sequen de repente, que el mar y el viento se agiten, que el curso de las aguas cambie, que la naturaleza de las cosas se transforme. Y añade que esto lo hará todo para inducir al error, incluso si puede, a los elegidos o a los fieles, ¿no? En algunos casos, el poder del anticristo para realizar determinados milagros se limita, y esto es una cosa bastante interesante. El Hortus Deliciarum es uno de estos textos, ¿no?, que es del siglo XII, donde se mencionan, se excluyen algunos milagros del poder del anticristo y realmente no se sabe en realidad cuál es la fuente de esta idea, ¿no?
porque él dice que hará milagros, bueno, muchas de las cosas que Dios hará en la tierra, excepto tres, dice: resucitar muertos, convertir el agua en vino y hacer pan de las piedras, o sea, convertir las piedras en pan, ¿no? Y luego añade, dice que estas tres cosas el anticristo no las puede hacer. Y después añade que todos estos milagros que hará de muchas maneras son todos ellos falsos, y que, pero que sin embargo para aquellos más incrédulos y pecadores les parecerán que son verdaderos. ¿Vale? ¿Cómo se explicaba, por tanto? Porque aquí la cuestión sobre estos hipotéticos milagros del anticristo, digamos, plantean diferentes problemas, ¿no? En primer lugar, si el anticristo tiene realmente la capacidad de realizar milagros, entonces hay que suponer que tiene una capacidad de intervenir en la naturaleza y de cambiar sus patrones que en principio está reservado solo a Dios. Podría pensarse en realidad que los milagros que realiza el anticristo no son milagros, pero entonces habría que explicar cómo una misma acción realizada por Cristo es un milagro y realizada por el anticristo no es. Por ejemplo, el anticristo se dice que puede resucitar muertos. Bueno, el Hortus Delicium dice que no, pero nuestro texto dice que sí, que resucita muertos, ¿no? Por tanto, ¿cómo se explica que si eso lo realiza Cristo es un milagro y si lo realiza el anticristo no es un milagro, ¿no? Aunque las categorías y definiciones de natural y sobrenatural en la Edad Media fueron fluidas, potencialmente contradictorias y a menudo no examinadas, ya desde antiguo los teólogos, canonistas, padres y autores diversos de la Edad Media intentaron dar respuesta a estas cuestiones. En general, se admite que los milagros del anticristo son falsos y que su finalidad es engañar, como hemos visto en los textos anteriores. En ciertos casos, además, se explica por qué medios o de qué medios se valdrá para que de cara a los hombres esos milagros parezcan auténticos. Básicamente, y no voy a entrar a desarrollar estas ideas, aunque tenía aquí un batallón de textos, ¿no? Básicamente son tres, que son, en principio, que es la idea más antigua, ¿no? Que se valdrá de artes mágicas y de la ayuda de demonios, ¿no? Esto luego lo repite Tomás de Aquino. Que lo hará también por medio de la apariencia, es decir, creando un mundo aparente, sea en la imaginación del perceptor o sea en el mundo real, ¿no? Entonces se mencionan la imitación, la simulación y la fantasía. Y finalmente, y este es un tipo de explicación que aparece sobre todo en el siglo XIII, bueno, en realidad Hildegard ya hace referencia a esta explicación en el Liber Divinorum Operum, que se valdrá, y además es un pasaje muy interesante este de Hildegard, que se valdrá del conocimiento de la ciencia humana para engañar a los hombres haciéndoles creer que puede realizar milagros cuando en realidad son falsos milagros, ¿no? Es un tipo de explicación que aparece en varios textos que tenía yo aquí programados, muy interesante por lo que supone o por la carga ideológica que tiene, ¿no? Igual que la explicación de la magia, ¿no? La explicación de la magia en realidad se dirige también contra una práctica prohibida, ¿no? En este caso, la crítica es contra la ciencia de las universidades, ¿no? Por tanto, es una cuestión bastante interesante, ¿no? Para después situar el origen o la procedencia o digamos, la producción de los textos que incluyen esta idea, ¿no? El único que se sale de todo esto es Jerónimo, en el siglo IV, que dice que el anticristo realiza signos y prodigios no por su propio poder, sino por concesión divina, para castigar a los judíos que no reconocen a Cristo, ¿no? Lo cual supone que no está cuestionando la sobrenaturalidad de los actos, de los milagros que realiza el anticristo. Aquí sí que podemos entender que Jerónimo reconoce que lo que realiza el anticristo es realmente un milagro, pero es un milagro de Dios, no es un milagro del anticristo. Volviendo de nuevo a la carta del maestro de Rodas, las versiones del texto, las diferentes versiones del texto que hemos visto, reflejan diferentes posturas respecto a los milagros del anticristo. Es interesante que en otros pasajes de la carta se reitera dos veces la asociación del anticristo con la ciencia humana. Concretamente, en un pasaje que se dice que a los ojos de los exploradores que fueron a investigar
quién era, les parecía que en él residían todas las ciencias humanas, ¿no? Y, en segundo lugar, cuando se señala que su principal promotor y defensor en el mundo fue un franciscano, doctor o maestro de teología de Viterbo. Bien, fuera de otras consideraciones, digamos que algunos de los testimonios que hemos visto los califican de mirácula, otros evitan definirlos en términos de sobrenaturalidad y a veces, como hemos visto, se especifica una determinada relación con la naturaleza. A la natura, en italiano, en la naturaleza, realiza milagros en la naturaleza, sería un término no especialmente marcado, un término neutro, ¿no? Preternaturam, debemos entenderlo, esta era la expresión con la que se designaba normalmente, digamos, los hechos sobrenaturales antes de que Tomás de Aquino estandarizase el término supernaturalis, ¿no? Y infranaturam, que es un término totalmente inusual, yo lo entiendo, y digo yo lo entiendo porque en realidad no he encontrado otro texto, digamos, donde esta expresión, esta frase, se utilice en el mismo contexto, en el mismo sentido, ¿no? Yo lo entiendo como el contrario de supranaturam, por tanto son maravillas que están que son infranaturales, por tanto serían una especie de antimilagros o milagros antinaturales, ¿no? ¿Quiere esto decir que los testimonios que hablan de milagros, de miráculas sin precisiones cualitativas, reconocen que el anticristo tiene la capacidad de obrar hechos sobrenaturales? Bueno, pues en las observaciones anteriores hemos visto distintos criterios que los autores medievales manejaron para delimitar la frontera entre lo natural, aunque sea inexplicable, y lo sobrenatural. En algunos casos intentaron reflejar esa diferencia en una terminología que fuera del ámbito escolástico probablemente se utilizaba de manera imprecisa. Tomás de Aquino, el propio Tomás de Aquino, dice que la gente usaba milagro para referirse muchas veces a las acciones de los demonios que superan el entendimiento humano y que tienen la apariencia de milagros auténticos cuando no lo son, porque para Tomás de Aquino el milagro es solo realizado por Dios, es una intervención en la naturaleza que solo Dios tiene la capacidad de hacer. ¿Qué es entonces lo que definía la naturaleza del milagro? Creo que para responder a esta cuestión es mejor recurrir a las reflexiones de los canonistas que de los teólogos. Y uno de los canonistas más famosos del siglo XIII fue Enrique de Segusio, que estableció que las condiciones que deben darse para que un hecho sea admitido como milagro por la Iglesia son 4. Cada una, entiendo yo, referida a una causa aristotélica. Que derive de Dios y no de la magia, esta sería su causa eficiente, que sea contrario a la naturaleza, sería su causa formal, que no resulte, y esto es muy interesante, del poder de las palabras, non ex viverborum, sino de los méritos del santo, sería su causa material, y finalmente que sirva para fortalecer la fe, que sería su causa final, ¿no? Si volvemos digamos, a la carta de Rodas, vemos que las acciones realizadas por el anticristo no cumplen ninguno de estos requisitos. Obviamente, su causa primera no es Dios, ¿no? Por tanto, el primero no se cumple. En tanto que su autor es humano, y aquí es donde tiene importancia el hecho de insistir en la naturaleza humana del anticristo. El anticristo es naturaleza creada, por tanto, no tiene la capacidad de intervenir en la naturaleza. Sus acciones son naturales, inexplicables quizás, pero naturales. Por tanto, forma parte de la naturaleza creada, son acciones naturales. No es contrario a la naturaleza. Sobre los milagros en la carta del maestro de Rodas, se dice explícitamente que el anticristo las realizó con su sola palabra. Por tanto, tampoco cumple la causa material, tampoco, digamos, cumple el tercer requisito. Y finalmente, su finalidad es engañar a la gente persuadiéndola de que él es el verdadero Dios. Por tanto, son hechos aparentemente extraordinarios, pero no sobrenaturales. Chesterton, para acabar, decía en Heretics que si se deja de lado, si se aparta lo sobrenatural, lo que permanece es antinatural. Es una frase bastante famosa, ¿no? Que en realidad advertía de que es antinatural cualquier intento de suprimir lo sobrenatural de la vida humana. Entendida de otro modo, podríamos aplicar esta sentencia a nuestro caso.
Para los pensadores de la Baja Edad Media, los milagros son percibidos desde el entendimiento humano como actos maravillosos que van contra el orden o el curso ordinario de la naturaleza y por tanto son sobrenaturales. Por ello, naturaliter se opone a miraculose. Ahora bien, desde el punto de vista de las causas primeras, nada hay contrario en la naturaleza y por tanto nada es milagro. Decía Tomás de Aquino también que para Dios todo es natural, por tanto sus milagros son también naturales desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la causa primera. Cuando un acto de este tipo es llevado a cabo por un ser creado sin concesión divina, entonces no es ni siquiera natural, sino antinatural, o como diría uno de los lectores de la Carta de Errores, de Rodas, perdón, infranatural. Muchas gracias por la paciencia. Espero que la coherencia del discurso, no, porque digamos he tenido que hacer cortes diversos en él, no haya quedado